Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este espacio. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Algo que ha estado resonando en los pasillos, en las redes, y que de repente salta a los titulares, y es algo que involucra nada más y nada menos que a Demet. Si han leído bien, nuestra Demet. Y es que resulta que parece que hay un secreto que debía permanecer bien guardado, pero que por alguna extraña razón, ha terminado filtrándose directamente a la prensa. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el responsable? ¿Y hasta dónde llegarán las consecuencias? Bueno, quédense conmigo porque vamos a desmenuzar este asunto paso a paso, analizando cada detalle y tratando de entender qué demonios está pasando. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros misterios desvelados. Imaginen la escena. Un secreto importante, algo que podría cambiar el rumbo de muchas cosas, algo que se ha manejado con la máxima discreción. De repente, boom, aparece en la portada de un periódico, o en un tuit viral, o en el noticiero de la noche. Y cuando se busca al culpable, las miradas, o al menos las sospechas, apuntan directamente a una persona, Demet. ¿Pero por qué Demet? ¿Fue un error, una traición, una estrategia calculada? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La prensa, como siempre, se lanza a la caza de la verdad, o al menos de lo que ellos creen que es la verdad, y empiezan a circular rumores, especulaciones y teorías. Y en medio de todo este caos mediático, nosotros, desde nuestro sofá o desde donde sea que nos estén viendo, nos quedamos tratando de unir las piezas del rompecabezas. Vamos a poner un poco de contexto. Sin entrar en detalles específicos, que aún están rodeados de una densa niebla, hablemos de la naturaleza de este secreto. Podría ser algo profesional, algo personal, algo relacionado con un proyecto en el que Demet está involucrada. Imaginen que se trata de un acuerdo comercial crucial, o de una revelación personal que ella no estaba lista para compartir. Cuando algo así se filtra, las repercusiones pueden ser enormes. Para Demet significa una pérdida de control, una invasión de su privacidad, y potencialmente un daño a su reputación. Para los involucrados en el secreto puede significar la ruina de sus planes, o un cambio radical en su estrategia. Y aquí es donde entra la figura del filtrador. ¿Quién tuvo acceso a esta información y decidió compartirla? Las posibilidades son múltiples. Podría ser alguien cercano a Demet, alguien en quien confiaba plenamente y que, por alguna razón, decidió traicionarla. O quizás podría ser alguien que se beneficiaba de la filtración, alguien que quería desestabilizar a Demet o a la situación en general. Pensemos en la adrenalina que debe sentir esa persona al ser el portador de una información tan explosiva. Es una responsabilidad enorme, pero también, para algunos, un poder seductor. Ahora, ¿cómo llegan estas filtraciones a la prensa? Generalmente a través de fuentes anónimas. Periodistas experimentados saben cómo ganarse la confianza de sus informantes, y a menudo, los secretos más jugosos provienen de alguien que tiene algo que ganar o perder. A veces estas filtraciones son intencionadas, diseñadas para manipular la opinión pública o para presionar a ciertas personas. Otras veces pueden ser accidentales, producto de una indiscreción o de un descuido. Pero en el caso que nos ocupa, la magnitud de lo filtrado sugiere que no fue un simple desliz. Y aquí es donde la sombra de la sospecha recae sobre Demet. ¿Es posible que ella misma haya sido la fuente de la filtración? Podría parecer contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué querría ella misma exponer un secreto? Bueno, hay varias razones por las que alguien podría orquestar su propia filtración. Una de ellas podría ser para controlar la narrativa. Al filtrar la información de forma controlada, ella podría estar intentando dirigir la forma en que se presenta al público, minimizando el daño potencial. Otra razón podría ser para generar un impacto. Quizás necesita que cierta información salga a la luz, y la filtración es la manera más rápida y efectiva de lograrlo, aunque sea a costa de un escándalo inicial. También podría ser una estrategia para medir la reacción del público o de otras partes interesadas antes de hacer un anuncio oficial. Otra hipótesis, y esta es más turbia, es que Demet fue presionada para filtrar la información. Quizás alguien más con poder o influencia la amenazó o la obligó a revelar el secreto.
En ese escenario ella se convertiría en una víctima, una peón en un juego mucho más grande. Y esa idea de ser manipulado, de ser forzado a hacer algo en contra de su voluntad, es realmente perturbadora. Lo que sí está claro es que esta filtración no ha pasado desapercibida. Los medios de comunicación ya están haciendo sus pesquisas, entrevistando a fuentes y construyendo su propia versión de los hechos. Y en este tipo de situaciones, la verdad a menudo se pierde en medio del ruido. La información se distorsiona, se exageran los detalles y se crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Para Demet, este es un momento delicado. Debe decidir cómo reaccionar. ¿Ignorarlo todo y esperar a que pase la tormenta? ¿Contratar a un equipo de relaciones públicas para gestionar la crisis? ¿O quizás confrontar directamente a quienes la acusan o a quienes cree que la han traicionado? Cada opción tiene sus riesgos y sus beneficios. Si decide confrontar, la situación podría escalar de manera impredecible. Podría haber acusaciones directas, negaciones vehementes y quizás, incluso, pruebas que salgan a la luz. Imaginen el drama de un encuentro cara a cara, con las cámaras grabando, o con las palabras intercambiadas en privado pero que luego se filtran. La tensión sería palpable. Por otro lado, si decide ignorar la situación, corre el riesgo de que la narrativa de la prensa se consolide, y de que el público la vea como culpable o responsable sin tener todos los hechos. A veces el silencio puede ser interpretado como una admisión de culpa. Analicemos el impacto a largo plazo. Si Demet es realmente la filtradora, ¿cómo afectará esto a su credibilidad en el futuro? Si fue traicionada, ¿cómo se recuperará de esa herida? Y lo más importante, ¿cuál era la verdadera naturaleza de ese secreto que merecía ser filtrado de una manera tan dramática? Estaba en juego algo muy valioso, algo que podría haber cambiado el mundo para bien o para mal. Esa es la curiosidad que nos carcome. Pensemos en el tipo de persona que sería capaz de filtrar un secreto de tal magnitud. ¿Es alguien ambicioso, alguien resentido, alguien que busca atención, o alguien con un sentido retorcido de la justicia? En muchos casos, los filtradores actúan por motivos personales, ya sea venganza, lucro o un deseo de reconocimiento. Pero también hay quienes creen que están actuando en pro del bien público, exponiendo verdades que de otra manera permanecerían ocultas. Sin embargo, el método de la filtración a la prensa, especialmente si se trata de información privada o delicada, rara vez es el más ético. Y mientras la prensa especula y las redes sociales arden con teorías, es importante recordar que detrás de todo esto hay una persona, Demet, que está viviendo las consecuencias de esta filtración. Sea ella la culpable, la víctima o una figura manipulada, esta situación debe estar siendo increíblemente estresante para ella. La presión mediática, el escrutinio público, las miradas acusadoras, todo eso pesa y mucho. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, la primera lección es siempre ser cautelosos con la información que compartimos. Nunca sabemos quién podría estar escuchando o quién podría tener intenciones ocultas. La confidencialidad es un bien preciado, y una vez que se rompe es muy difícil de restaurar. La segunda lección es la importancia de la verificación de hechos. En la era de la información rápida, es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o escuchamos. Siempre debemos cuestionar las fuentes, buscar múltiples perspectivas y, si es posible, esperar a tener la información completa antes de formar una opinión. Y la tercera lección, quizás la más importante, es la complejidad de las motivaciones humanas. Raramente las cosas son tan blancas o negras como parecen. Detrás de cada acción hay una historia, hay circunstancias, hay emociones que a menudo desconocemos. Atribuir culpas de manera precipitada puede ser injusto y dañar a personas inocentes. Así que, mis queridos detectives de YouTube, hemos explorado las posibles razones detrás de esta filtración y las posibles consecuencias para Demet. Hemos considerado la naturaleza del secreto y el perfil del posible filtrador. Hemos reflexionado sobre el impacto de los medios y la importancia de la cautela y la verificación. Ahora la pelota está en el tejado de Demet, y en el nuestro como observadores, de esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Para concluir, este incidente nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza, lo poderoso que puede ser un secreto, y lo rápido que la información puede descontrolarse. Es un recordatorio de que en el mundo de las apariencias, la realidad a menudo es mucho más compleja de lo que parece a simple vista.
Agradezco de verdad su compañía en esta profunda inmersión en este intrigante misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet fue la responsable? ¿Fue traicionada? ¿Cuál creen que era la naturaleza de ese secreto? Déjenme sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante e intrigante y les ha hecho pensar un poquito o más, no duden en regalarme ese pulgar hacia arriba que tanto me anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar juntos sobre este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.